Estamos de regreso, mis amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada día en los Altos Mirandinos y en todo el país, también internacional, porque a través de nuestro canal de YouTube usted tiene la posibilidad de ver nuestras entrevistas. Como dije anteriormente, hoy va a estar con nosotros Felipe Mujica, secretario general del Movimiento al Socialismo, Felipe Mujica. Y yo hacía un comentario previo con relación a que tengo información de que se estaría revisando la posibilidad de atrasar de nuevo los comicios de la Universidad Central de Venezuela. Yo les digo algo, si ello contribuye a tener un proceso electoral transparente que genere seguridad y confianza, creo que eso es lo mejor. La semana pasada se prendieron las alarmas porque después de 15 años que se convocan estas elecciones para elegir autoridades, tuvo que suspenderse probablemente por unos temas que la Comisión Electoral no tomó en cuenta oportunamente. Sobre ese particular quisiera darle la bienvenida, primero que nada, a Felipe Mujica, y quisiera oír sus comentarios al respecto. Buenos días, Felipe, ¿cómo estás? Buenos días, Jairo, ¿qué es tu vida? Bueno, aquí estamos, como dice la canción de Juan Gabriel, en la misma ciudad y con la misma gente. Pero estabas antes en otra ciudad. Yo me muevo. Ah, tú te mueves. Yo me muevo, afortunadamente. Yo andaba por allá, por los lados de la isla. Por los lados de Adalberto Horta. De Alberto y de Morel. Así es. Está bien. Bueno, aquí estamos. Felipe, sí, el viernes pasado se suspendieron las elecciones para elegir autoridades en la Universidad Central de Venezuela. Inmediatamente hubo la natural reacción. Ya las aguas se calmaron y las almas también. Ambas cosas. Y bueno, ahora ayer me llegó la información de que estarían revisando la posibilidad de moverlo unos días, lo cual a mí no me parece grave. Sin embargo, yo quisiera conocer tu apreciación al respecto, más allá del hecho de la suspensión, cómo estás viendo este proceso de renovación de autoridades en esa casa de estudios tan importante para el país y que una vez estuvo entre las mejores universidades de la América Latina. La casa que vence la sombra. Así es. Mira, ayer casualmente, la rueda de prensa del MAS, que la damos todos los lunes, estuvo dedicada fundamentalmente a todo ese tema electoral, ¿no? Y lo señalamos en un contexto un poco más amplio, porque hubo la oportunidad de tener tres opciones. Estaba la Universidad Central, que había suspendido las elecciones. El sábado se habían dado las elecciones en Turquía, donde se prolongó un mandato que ya tiene 20 años por 5 años más, pero por la vía electoral también. Y el domingo se dio en España también un proceso electoral en donde la característica fue que hubo la posibilidad de la alternabilidad. Perdieron los que estaban en ese momento mayoritariamente en los gobiernos regionales y ganaron los que no estaban. Lo cual es también una expresión que vale la pena destacar porque forma parte de los mecanismos democráticos y lo que nosotros hemos dicho siempre, la necesidad de defender el voto como instrumento de lucha, como instrumento de cambio y sobre todo en este país donde seguramente si lo hubiésemos ejercido plenamente en momentos anteriores no tendríamos este gobierno autoritario que tenemos, sino que tendríamos otras circunstancias y nos hubiéramos quitado de encima la palabreja esa del no volverán, que es la mejor expresión autoritaria que puede haber en materia de cuando un gobierno se refiere a los que son opositores y le refiere que no volverán. El caso de la Central, de manera particular, yo creo que ahí había una gran expectativa, es una institución que lamentablemente tenía creo que 14 años sin poder hacer su elección, que no era producto de la decisión interna de ellos, sino de una imposición del Tribunal Supremo de Justicia. Sin embargo, bueno, lograron resolver el problema, convocaron las elecciones y lamentablemente tuvieron unos problemas técnicos que no supieron resolver a tiempo y que todo indica que están en condiciones de resolverlo. De acuerdo con la información que nosotros manejamos, parece ser que el problema principal fue que la elaboración del listado, el registro de electores, que es básico en cualquier elección, porque por ejemplo,
si tú y yo vamos a votar en cualquier cosa que haya que votar, lo principal es que tú aparezcas en el listado y que yo aparezca en el listado. Porque si no, la elección entonces pasa a tener dudas sobre su resultado. Parece ser que ellos en eso pensaron que lo podían resolver de una manera distinta. Nosotros incluso tuvimos una reunión con un candidato a decano el día sábado. Nos dijo que todavía en ese momento no estaba el listado definitivo, que lo que había salido era el listado para que la gente chequeara si estaba o no estaba, pero que el listado definitivo no estaba, apenas a 5 días de las elecciones. Creo que ese fue el error principal, seguramente con otros añadidos, pero lo más importante, en mi opinión, es que fue la participación, la presencia masiva de centenares de miles de votantes que están ahí en la universidad, trabajadores, profesores, estudiantes, egresados, etcétera, que fueron a votar. Yo creo que lo más importante es reivindicar ese hecho, porque indica que el país está tomando ese camino y que ese camino puede servir de referencia para las cosas que vienen y tener la paciencia necesaria para que ellos corrijan lo que tengan que corregir. Yo hasta ahora la información que tengo es que es el 9. Es posible que la información que tú tienes sea también parte de las cosas que están ocurriendo. No creo que haya mucho problema en si lo haces el 9 o lo haces una semana después. Creo que lo importante es que los universitarios entiendan que van a un proceso, que ese proceso es decisivo para poder renovar esa institución, para que ellos incluso marquen la pauta de lo que el país debería tener como orientación en relación al voto. Y yo les sugeriría, como lo comenté ayer en la declaración, que la referencia que hay que tener es Barinas como punto para entender que por muchos problemas que surjan, lo importante al final es que se ejerza el derecho al voto, porque la lección de Barinas es que ellos tuvieron todos los problemas del mundo, pero sin embargo al final votaron de una manera mayoritaria por lo que Barinas quería hacer. Entonces, en este caso creo que los universitarios deben dar una demostración. Yo he hablado allí tengo una hija que es candidata en la Facultad de Odontología, tengo una serie de amigos que son candidatos también, y todos tienen la misma actitud. Vamos a esperar que se convoque y vamos a votar. Y creo que eso es lo más importante en este caso, bueno, lamentando el retraso producto de eficiencia, seguramente de experiencia. Falta de training, ¿no? 15 años sin hacer elecciones. Exacto, y que son además unas elecciones nunca vistas, porque nunca habían votado más de 200.000 personas, como supuestamente está previsto que voten. Entonces creo que más que ponerse a hacer especulaciones, a comparar una cosa con la otra, etcétera, simplemente tener confianza en que ellos van a resolver sus problemas, van a convocar a las elecciones y que la gente va a ratificar su decisión de ir a votar y de utilizar el voto como instrumento. Sí, yo coincido plenamente con ese criterio. Yo creo que no hay que ver el vaso vacío, sino lo positivo. Lo positivo es la actitud de la gente de participar. Rescato una expresión de tu declaración reciente, Felipe, con relación a que hablas del ejemplo de Barinas. Ese ejemplo de Barinas es permeable para Venezuela en lo electoral. Sí, por supuesto, porque en Barinas, si tú te pones a revisar todas las circunstancias que se dieron, ahí se produjo un resultado, el resultado no lo reconoció el CNE decidió convocar unas nuevas elecciones, aparecieron unos candidatos, los inhabilitaron, aparecieron otros y los inhabilitaron, finalmente apareció uno, que por cierto hablando con él la semana pasada, allá en Barinas, pues estuvimos por allá, el actual gobernador, me dijo, Felipe, yo no aparecí en ninguna parte. Bueno, la primera dijeron, vas a ser tú, bueno, fui yo, y eso permitió que se pudiera hacer la elección y que los barineses decidieran, a pesar de todo lo que hizo el gobierno, de intentar meterle todos los reales que metieron, de intentar hacer todas las cosas que sabemos que ellos hicieron. Sin embargo, los ciudadanos barineses, también había errores de los partidos políticos, porque había más de un candidato opositor. Desde mi punto de vista, debe haber existido un solo candidato. Existieron varios, pero sin embargo la gente tuvo la posibilidad de decir, bueno, yo voy a votar voy a votar por este que va a ganar y este lo vamos a convertir en gobernador. Bueno, esa experiencia de Barinas creo que nos sirve de referencia para todo ese tipo de argumentos que nos dicen, ¿cómo vamos a ir con ese CNE? ¿Cómo vamos a orientarle a cuáles condiciones? Porque peores condiciones de las que les impusieron a los barineses antes de repetir la elección creo que es casi imposible, porque les inhabilitaron,
les desconocieron el resultado, inventaron lo que inventaron para repetir las elecciones, tuvieron que confrontar con todo lo que el gobierno hizo, metiendo dinero y tratando de cambiar el resultado. Y sin embargo la gente dijo, no me la calo, vamos a elegir al barinés que requiere el Estado como tal. Qué tan cerca y qué tan lejos está la oposición venezolana de ese ejemplo de cara a un nuevo proceso electoral el próximo año, Felipe? Si son el próximo año o se adelantan, pues. Bueno, yo creo que en principio hay que estar preparado para todo. Hay un dato que yo lo he comentado en varias oportunidades, que te lo comento. Hace como 2 o 3 semanas llegó Maduro y dijo en el programa ese que él inventó ahora, que tiene los lunes, Maduro más, creo que se llama. Eso no tiene nada que ver con nosotros. Con el movimiento. Pero sin embargo al comienzo puso unas palabras que lo asociaban y después las borró. Y entonces solamente puso la crucecita. Maduro llegó en ese programa e inventó, como es él, un chantaje y una amenaza. Cuando dijo, por cierto, esas elecciones, que no sé si se van a hacer este año, ay, perdón, bórrame eso, no me lo ponga. ¿Qué fue lo que hizo Maduro ese día? Su mensaje subliminal. Un mensaje para intimidar y para amenazar y para chantajear. En otros momentos, hace 4 años atrás, ¿qué hubiese pasado? Hubiese habido más de una declaración que en esas condiciones no vamos. De esa manera no concurrimos. Hay que abstenerse. Eso hubiese sido la respuesta de distintos sectores opositores. ¿Qué dijeron? Por pura casualidad y pura coincidencia en este caso. El conde del Guácharo, que no era candidato antes, dijo, dime cuándo, que el día que sea te gano. María Corina le dijo, dinos cuándo, que el día que los vayas a hacer te gana. Andrés Velázquez le dijo lo mismo. Delsa le dijo lo mismo. Perejía le dijo lo mismo. Bernabé le dijo lo mismo. El MAS, que fue el único partido que se pronunció, le dijo, el día que tú quieras, prepárate para hacer oposición. Esa lectura de esos 7, 8, 10 mensajes que fueron dados en declaraciones por distintos precandidatos, tiene que haber dejado a Maduro contra la pared. Porque él nunca se imaginó que la respuesta de todo el sector opositor iba a ser, dale que cuando tú las convoques, te vamos a ganar. Eso lo que indica es que por primera vez en mucho tiempo, el campo democrático está de acuerdo en un camino. Yo lo pongo con el ejemplo de La Guaira. Yo no sé si tú has ido a La Guaira por varias vías. La Guaira tiene el camino de los Españoles, tiene la carretera vieja, tiene la autopista. Por Higuerote también. Por allá por Higuerote. Tiene varias alternativas. Tú puedes ir por uno, vas más rápido, vas más lento, o vas haciendo turismo de aventura. Si estás por la carretera vieja, vas haciendo turismo de aventura. Tú sabes que entras ahí, no sabes cuándo sales. Si te vas por la autopista llegas en 10 minutos. Si te vas por allá por el camino de los Españoles, vas en burro o vas a pie. Entonces, pero todo el mundo va encaminado, mira, La Guaira. En este caso La Guaira es el camino electoral. Y eso es una gran ventaja, porque en el pasado el gobierno siempre había utilizado como principal instrumento político para derrotar a la mayoría del país, que le ha dicho siempre en todas las encuestas que están de desacuerdo con que es el peor gobierno que ha tenido nuestro país, siempre lo utilizó el mecanismo de la abstención y el mecanismo de la división. Aparentemente, en este momento, el mecanismo de la abstención está echado a un lado. Queda el otro. Aparentemente, el candidato. Sí, porque aparentemente digo, porque hasta ahora todos han dicho que van a participar. No hay nadie que esté en este momento. Pero pareciera que no hay seguridad, entonces. Bueno, sí, porque tú sabes cómo es la política. Ahí está el beneficio de la duda. El beneficio de la duda siempre estará allí, pero el hecho es que aparentemente, porque antes no era aparentemente, antes era muy claro que estaba un sector abstencionista. Ahora da la impresión de que hay una reflexión, que hay una visión distinta, y esa visión distinta está conducida a que hay que ir a votar, hay que defender el voto como instrumento. Y por eso es muy importante la referencia que usted hacía con el tema de las votaciones del fin de semana. En Turquía continuó un gobierno que tenía 20 años, pero ¿cómo lo hizo? Con el voto, y los que perdieron por 2 o 3 puntos, bueno, y respetaron que perdieron, pero fue el voto el que permitió que eso se hiciese. En España, ¿cómo cambió? Con el voto. ¿Cómo cambian los gobiernos en el caso de Chile, en el caso de Brasil, en el caso de Perú, en el caso de Bolivia, en el caso de Argentina, en el caso de todos estos países, ahorita en el caso de Colombia? No es por la vía del voto, con la gente participando. Bueno,
Eso es lo que hay que rescatar en Venezuela en este momento para que se tenga claro que está el voto. Ahora, dependerá ahora de la decisión de quienes tenemos que ver con todo ese tema, que no solamente son los políticos, tienen que ver los políticos y los ciudadanos, porque los ciudadanos han jugado un papel en algunos casos sumamente importante. Yo destaco el papel de los ciudadanos en Nueva Esparta, en el caso de Cojedes, en el caso de Zulia y después en Barinas. En esos 4 estados, la oposición fue con su desastre, fue con sus 6 candidatos. Y sin embargo, los ciudadanos de esos estados dijeron, es Rosales, es Galíndez, es Morel, y después dijeron en Barinas lo que dijeron, con Garrido, ¿no? Ahora, cuando eso ocurre, es evidente que coinciden 2 maneras, que son las que es imprescindible, que es los ciudadanos corrigiendo los errores de la oposición y la oposición reconociendo los errores que se han cometido. Por eso, en este momento en Venezuela, el poder buscar la manera de aterrizar en el tiempo que sea, desde mi punto de vista hay que tener paciencia, el tiempo todavía no es ya, sino que hay que esperar a buscar cuándo podemos aterrizar en proponerle al país una oferta electoral creíble, que la gente sepa que le va a ganar al gobierno y que, como lo dice la gente, con el que sea, porque eso lo dicen algunas encuestas, que nos le preguntan cuál es su candidato, la gente, el que sea. Yo creo que lo importante es ganarle al gobierno. Bien, Felipe, tengo que hacer una pausa, nuestra segunda pausa aquí en el programa. Les recuerdo el número de la mensajería, que está totalmente activo, el 232-3228, 232-3228 con el 0424. Allí pueden enviarnos mensajes, ya tengo varios aquí, por texto convencional y también WhatsApp. Al regreso, Felipe, quisiera hablar precisamente, continuar con este tema porque resulta ser muy interesante y hay mucha expectativa con relación a ello, sobre todo por los procesos y cómo se está desenvolviendo la actividad en Venezuela. Pero quisiera también pasearnos por el análisis de los probables candidatos. Y un candidato que no aparece en este momento, que es el candidato sin rostro, ¿no? De eso vamos a hablar al regreso de esta pausa. Ya venimos, mis queridos amigos. Estamos de regreso, mis amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada día. Les recuerdo nuestra mensajería de texto, el 0424-232-3228. 0424-232-3228. También les hago la cordial invitación para que se suscriban a mi canal de YouTube, Jairo Cuba TV. Vamos con el permiso de Felipe, con algunos mensajes que tengo por aquí. Buenos días, amigo Jairo. Qué bueno tener operativa la mensajería de texto. Sugiero que invite a Sergio Grafe. Sus comentarios son interesantes. Bueno, Sergio es un permanente invitado. Buenos días, amigo Jairo. Un llamado al gobernador o autoridad única, si existe. Intransitable la Panamericana desde Los Teques a Libic por la huecamentazón. Tenía tiempo que no oía ni leía esta palabra, y la falta de alumbrado de Los Teques hacia Caracas en algunos de los sectores de la Panamericana. Este mensaje nos lo envía Marcos Ramírez. Buenos días, Jairo. Qué desastre. ¿Cómo es posible que un alcalde diga que su municipio es el más seguro si los directores de la policía se cayeron bueno, y hay que poner el pitico ese, ¿no? Bueno. Buenos días, Jairo. Por favor, estamos muy pendientes de hacer el programa en los nuevos teques. No es solamente el problema del agua, son miles de problemas. Y ahora, para completar, tenemos la información de que el alcalde nos quiere imponer un barrio chino, como si esto fuera Nueva York. Bueno, parte de la mensajería de texto. Algunos dirán por allí que los chinos también votan, ¿no? Los rusos también juegan y los chinos también votan. Felipe, fíjate, cuando uno aborda este tema,
siempre le surgen una cantidad de contradicciones. Yo que particularmente no trabajo con guión, sino voy desarrollando la entrevista en la medida en que el entrevistado va exponiendo, se me empiezan a ocurrir cosas, fíjate. Yo te noto muy optimista, bueno, como es la posición de un político serio, pues ningún político puede aparecer en pantalla pesimista y decir, ya estamos derrotados. Bueno, si estamos derrotados no pasa nada, no hagamos nada. Pero cuando tú hablas del tema electoral de la oposición venezolana, tú dices, bueno, aparecerá un candidato, pero sin embargo yo creo que ya es momento de ir analizando los candidatos y yo quisiera hacer esa ponderación de algunos y conocer tu criterio al respecto, ¿no? Te lo digo por lo siguiente, fíjate. Hay 32 candidatos, creo que esa lista se ha reducido, o digamos que ahorita hay 7, 8 candidatos que son más mediáticos y hay 28 más que andan por allí. Pero con todo y eso pareciera que vivimos en un tiempo de orfandad de liderazgo. ¿Estoy en la percepción correcta o es que yo amanecí hoy así con el tema de la lluvia? ¿Pareciste negativo hoy? No, negativo no, sino que es lo que tú estás viendo, es lo que uno está viendo, ¿no? Mira. Pareciera que lo que más, el candidato que está más acentuado es el candidato de la orfandad, pues. Tú sabes que, eso tú estás comentando, si tú revisas algo que ocurrió, creo que fue ayer o el domingo, en la entrevista que tuvieron Lula y Maduro. Ayer. Fue ayer, ¿no? Bueno, en esa entrevista Lula, desde mi punto de vista, de forma convenida pero irresponsable, le dice a Maduro que en Venezuela lo que hay es una narrativa autoritaria y que le recomienda a Maduro lo contrario. Habría que preguntarle a Lula si en el caso de Brasil, cuando estuvo el pana de él, Bolsonaro, el presidente anterior, la narrativa autoritaria de ese brasileño era un invento, o si en efecto la conducta que ese señor tenía era una conducta autoritaria, como era evidente que la tenía. Son de ese tipo de circunstancias que lamentablemente se dan en los términos de los debates políticos, donde a partir de otros intereses se dicen unas cosas que no son ciertas. Yo creo que es muy importante que se salude la posibilidad de que Brasil y Venezuela restablezcan sus autoridades, sus relaciones, todo lo que estaba previsto, pero es lamentable que se produzca una afirmación de esta naturaleza por parte de Lula. ¿Por qué te digo esto? Porque el problema del desencuentro de los venezolanos o de los ciudadanos, como querramos decirlo, con las instituciones no solamente tiene que ver con el tema de los partidos. Simplemente este gobierno, dentro de su filosofía, dentro de sus políticas autoritarias, se ha dedicado a destruir todas las instituciones. Estábamos hablando ahorita de una elección, la central. ¿Por qué la central tenía 14 años sin poder elegir sus autoridades? Por culpa del gobierno. ¿Por qué los gremios, los colegios de abogados, yo cuando estuve en Barinas, Colegio periodista. Colegio periodista, yo estuve en Barinas ahorita, que te comenté, y estaban un grupo de abogados esperando a ver cómo hacían para elegir la directiva del Colegio de Abogados de Barinas. Los periodistas en cada caso en particular. Y por supuesto, el gobierno ha intentado, como lo ha hecho eficientemente, por errores de los partidos y porque ellos le sacan el jugo a eso, bueno, judicializando, desconociendo, impidiendo el que las cosas se hagan y por supuesto, no debemos dejar de señalar ahí, los errores en la política, donde uno de los errores principales ha sido el del abstencionismo. Si aquí el abstencionismo no se hubiese impuesto en unas determinadas circunstancias como conductas de los ciudadanos, producto de las proposiciones equivocadas de los políticos, estaríamos seguramente en otra situación. Si en el año 2018 la gente hubiera salido a votar masivamente con un candidato que estaba allí, que era Henry Falcón, que a la gente le puede haber gustado, no le gustado, no sé, lo que sea, pero desde mi punto de vista estoy seguro que si Henry Falcón hubiese ganado las elecciones, estaríamos en un país distinto al que tenemos en este momento en términos positivos. Ahora, simplemente se decidió no ir a votar por las razones que sean, igual que en el año
2005, en el año tal o cual. Ese ha sido un error básico para que el desconocimiento, la ruptura con el vínculo institucional. Hoy, ¿quiénes tenemos que corregir? Tenemos que corregir todo. Los políticos tenemos que afinar y tenemos que buscar cómo tomar decisiones que cuando se le transmitan al país sean creíbles, sean transparentes, que la gente vea que hay una verdadera opción de cambiar las cosas. Y la gente tiene que asumir lo del voto. ¿Por qué digo lo del voto? Porque es demasiado importante que esa conducta se asuma. Yo le he echado el cuento siempre, el reportero he echado en otro momento. Yo tengo cualquier cantidad de amigos abstencionistas y yo los he llamado el día de que hay elecciones, de lo que sea, y le digo, vamos a vernos mañana, vamos a tomarnos un café, vamos a almorzar, vamos a tomarnos un whisky en la noche. Y me embarcan para cualquiera de las tres ofertas. No van a tomar café, no van a almorzar. Y rechazar la del whisky. Bueno, y la rechazan porque no tienen nada que decir. No hay nada que proponer. ¿Por qué me abstengo? ¿Qué hago? Me quedo mirando para el techo. Ahora, eso es precisamente lo que hay que tratar de cambiar entre todos, entre los políticos, entre los ciudadanos, para que esa ruptura a la cual tú hablas, esa separación que hay entre lo que puede ser la política y la conducta de la gente, porque el problema no es que los partidos no estén en este momento al lado de la gente. Yo he visto todas las organizaciones políticas ahorita respaldando la lucha por el salario, a través de los maestros, a través de los empleados públicos. Están girando. Por eso, y los políticos andamos pegando brincos por Venezuela, tratando de decir cosas que ayuden a que los problemas se resuelvan. Ahora, eso todavía no es lo que identifica. Lo que tiene que identificar es que haya una proposición que tenga una alternativa real de victoria. Mientras eso no se proponga, la gente estará mirando hacia los lados, porque ¿para qué yo voy a respaldar esto si no tengo la posibilidad de ganar? Entonces, hay que construir esa posibilidad. Y para eso hay tiempo. Yo no creo que estemos frente al hecho irremediable que hay que resolver mañana. Maduro podrá ver si él va a hacer la arbitrariedad. Él verá, si él ve que, por ejemplo, va a perder la presidencia, diría, bueno, voy a perder la presidencia, entonces voy a convocar todo. ¿Para qué? Para perder todo. Hay que también ver en qué contexto, porque el gobierno no es que la tiene fácil. El gobierno está también con su conflicto, está también dividido, tiene las cosas que ya sabemos. Bueno, entonces hay que tener la paciencia necesaria para ver los desarrollos que se van generando. Y en el caso concreto de la oposición, lo básico es cómo buscar un acuerdo que permita en este momento, primero entender que está la primaria. La primaria es una opción respetable. Yo no sé si los candidatos son los que tú dices. A mí me da la impresión que son como 40 más o menos. Ah, Iván, creo yo. Pero ya eso, sea tu número, o sea que yo te digo, los dos son una barbaridad. La gente tiene que estar escandalizada, porque bueno, ¿y qué vamos a hacer nosotros con 40 precandidatos o con 28? Eso no tiene ningún sentido. Entonces, si la primaria permite, por ejemplo, que vayan 20 y quede uno, ya sea una ventaja. ¿Qué quedan los del consenso? Bueno, nos reuniremos con el que quedó en la primaria, más los que están en el consenso. Que hay quienes plantean el outsider, bueno, también plantearemos el outsider. Yo te planteaba, conversando aquí, lo que ocurrió en el año 93. En el año 93 habían aquí 3 candidatos ya aparentemente disputando la presidencia de la República. Álvarez Paz, Claudio Fermín y Andrés Velázquez. Bueno, el MAS en ese momento no tenía ningún candidato. El MAS había tratado de tener a Tablante, eso no había cuajado. Después buscamos a Andrés Velázquez nos dijo, bueno, está bien, respáldenme, pero con mi tarjeta, no con la de ustedes. Por supuesto es obvio la respuesta que se dio allí. Y el MAS siguió buscando. Aquel MAS del 93, que era un partido totalmente antiadeco y anticopellano, bueno, de repente miró para allá, mira, ya está Caldera, que se fue de Copey, que viene de estar ahí merodeando a ver si era candidato. Y eso fue un viraje. Bueno, también. un viraje radical. Un viraje hasta ideológico. No, absolutamente. Y llegó y le dijo el MAS a Caldera, venía Caldera de un país oriental por allá, lo fue a recibir Freddy Muñoz, que era el secretario del MAS en esa época, y le dijo, bienvenido, presidente, usted es nuestro candidato. Y a partir de allí se creó después Convergencia, se creó el Chiripero, y nació una alternativa que la gente la vio con credibilidad, con posibilidades de ganar. Entonces, el tiempo es suficiente. Hay otro ejemplo que lo hemos puesto 1000 veces, el ejemplo de los chilenos. Sí. Los chilenos vivieron, la oposición chilena a Pinochet, una situación parecida a la que la estamos viviendo nosotros. Ellos tuvieron 17 años, ya les ganamos, ya tenemos 20 y tantos. Y hubo
la posibilidad, tuvieron la suerte, que aquí había un chileno que se llamaba Aniceto Rodríguez, que era amigo de ellos, de todos ellos, y que estaba Carlos Andrés Pérez, de presidente. Carlos Andrés Pérez los convocó, se los trajo para acá a través de Aniceto, se reunieron en la Colonia Tovar, allá les dio cochino, les dio cachapa, les dio vino, bueno, todo lo que se come en la Colonia Tovar, y de allí nació la Concertación. Y lograron ganarle a Pinochet el plebiscito que convocó Pinochet sobre si él seguía o no seguía. Vino la elección presidencial. Y tuvieron el mismo vericueto que tenemos nosotros, que si primaria, que si consenso, que si para acá, que si para allá. Y finalmente se reunieron los tres que quedaron. Patricio Aylwin, Ricardo Lagos y Eduardo Frei. Y le dijeron al que tenía menos chance en ese momento, que era Patricio Aylwin, le dijo Ricardo Lagos, Patricio, tú vas a ser el candidato, nosotros estamos mejor que tú, pero el que puede ganar y el que puede ser reconocido eres tú. ¿Cuál fue la consecuencia de todo eso? Ganó Patricio, después fue Ricardo Lagos. Todos fueron y presidentes. después fue Frei. Bueno, ahora imagínate lo que significa eso en términos políticos, lo que significa actuar con inteligencia, actuar con una perspectiva de largo plazo y colocando, que es lo básico ahorita, los intereses de Venezuela por encima de los intereses particulares o partidistas. Por eso yo te comentaba que nosotros ya tenemos una candidata. Nos habíamos dicho que íbamos a las primarias, que no íbamos a tener candidatos, que etcétera. ¿Van a apoyar a María Corina entonces? No, tenemos una candidata que es mejor que todos y que es la más importante, que se llama Venezuela en letras mayúsculas. Bueno, ese es el objetivo común. Cuando hablas, mira, del caso chileno, yo he hablado infinidad de veces, lo he estudiado bastante, tengo muchos, me tocó estudiar en la Universidad Católica con muchos chilenos, precisamente chilenos y argentinos, venían huyendo de la dictadura de Pinochet y de Videla. Conozco algo de ese tema del proceso chileno. A veces ya hasta me parece que es como un disco rayado. Sí, pero fíjate, la diferencia que yo noto, Felipe, es que pareciera que en Venezuela los nombres que están en el tapete no tienen la dimensión de estadista que tenían estos señores chilenos que vinieron a comer cochino y cachapa ahí en la Colonia Tovar. Eso no es así, tú vas a ver que la vida te va indicando y te va a indicar referencias venezolanas. Vamos a irnos para el 57, pues. 1957, Pérez Jiménez. Pérez Jiménez sabía que tenía las elecciones perdidas con un candidato que la oposición de aquella época, que estaba en torno a la Junta Patriótica, pensaba que podía ser Caldera. Los partidos allá eran URD, Partido Comunista, Acción Democrática, compañía. Bueno, Pérez Jiménez se valió de las cosas que se valen en los gobiernos autoritarios y convocó, fue un plebiscito, para ver si el país estaba de acuerdo con que él continuara. Bueno, todo el mundo sabe que la minoría del país fue y votó y él quedó en esa condición. ¿Qué vino después? El 1 de enero del año 1958, apenas 15 días después del plebiscito, se produce un golpe de Estado fallido, un alzamiento militar, que lo encabeza Hugo Trejo. Aquí arriba estaban escondidos, casualmente, Pompeyo Márquez y Eloy Torres. Pompeyo Márquez le dice a Eloy, bueno, Eloy, nos fregamos. Dame un chance, tengo que hacer una pausa. Bueno, dale. Pero no se te vaya a olvidar la historia. Olvidar el cuento. Me gusta mucho. Mis amigos, ya venimos en su programa Frente a Frente. De vuelta, mis queridos amigos, en su programa Frente a Frente, la referencia informativa de cada día. Les recuerdo esta noche a las 8 en reposición y mi invitación para que se suscriban a mi canal de YouTube. Por cierto, que hoy Felipe Mujica vino aquí al estudio. Aquí hay dirigentes de Los Alias, aquí hay dirigentes de Carrizal, aquí hay dirigentes del municipio. Aquí pues les he pedido que por favor hagan silencio porque estamos al aire. No sé quién realizó esa movilización, si fue Mario Dun, que llegó muy temprano hoy a los estudios de Mira TV. Bueno, saludos para todos ellos. Felipe, me gustó el cuento. ¿Podrías continuar con el cuento? Vamos a terminar, vamos a continuarlo. Te decía que aquí arriba, en San Antonio, estaban escondidos Pompeyo Márquez y Eloy Torres. Es un cuento que lo echaban los dos. Y cuando fracasa el alzamiento militar,
de Hugo Trejo llega a las 6, 7 de la noche y le dice Pompeyo a Eloy, le dice, bueno, nos fregamos, 10 años más de dictadura. Eso fue el 1 de enero. ¿Qué pasó el 23 de enero? 22 días después. La vaca sagrada. La vaca sagrada, se fue Pérez Jiménez, etcétera. Y hablando del tema que tú estás diciendo, que no tengo confianza en que los políticos tales o los candidatos tales... No, yo lo que digo es la visión de Estado. O sea, claro, pero hablando del mismo tema, la visión de Estado, ¿quién quedó presidente de la Junta de Gobierno? Golfo Larrazábal. ¿Quién era Golfo Larrazábal? Hasta ese momento era un militar perejimenista. Era presidente del círculo militar. Y están las fotos de Wolfgang llevándole a Pérez Jiménez tirado en su tumbona y Wolfgang con el paño porque Pérez Jiménez se que la pierda. Pero ese terminó siendo el presidente de la Junta Militar. Y los venezolanos tuvimos la suerte de haber contado con un militar como ese, democrático, inteligente, que sabía de qué se trataba y condujo el país a las elecciones que se produjeron, incluso fue candidato en el año 58. El mundo está lleno de ejemplos de ese tipo, cuando se habla de que si no tenemos a fulano mengano. Mira, las circunstancias políticas generan siempre la aparición de liderazgo. Eso no es que lo tienes prefabricado. Tú ves, por ejemplo, otro caso cercano a nosotros, ya un poco distante en el tiempo, el caso español. Muere Franco. Franco, después de Franco. ¿Y quién viene? Adolfo Suárez. ¿Sabes quién era Adolfo Suárez? Adolfo Suárez era la mano derecha de Franco. Y Adolfo Suárez se convierte en la cabeza de eso que se llamó en España, con un nombre simpático, que fue el destape español, que fue un destape político, económico, sexual, comunicacional, etcétera. ¿Y quién lo liderizó? ¿Quién se pudo haber imaginado antes de la muerte de Franco que Adolfo Suárez iba a liderizar eso? Pregúntale a cualquier político español, después de ese proceso, la opinión que se tiene sobre Adolfo Suárez. Es una opinión absolutamente respetable, todo el mundo le reconoce lo que hizo. Pero en el momento hubo desconfianza. Bueno, no es problema. Simplemente murió Franco. El que lo sustituye es Adolfo. Y Adolfo dando los pasos necesarios para que se vaya paulatinamente reencontrando la sociedad española y construir el proceso democrático. Con eso lo que te quiero decir es que no nos empecinemos en decir, ninguno de los que tenemos tiene plan o no se van a poner de acuerdo. Porque una cosa es hoy y otra cosa es mañana. Ahora, fíjate, y en eso hay que tener en optimismo. ese acuerdo, Felipe, entrarían otros candidatos que andan recorriendo el país de las llamadas, valga la redundancia, otras oposiciones. Por supuesto que en la búsqueda de un candidato único tiene que haber la posibilidad, como ya te dije, se hace la primaria, fueron 20, quedó uno. Bueno, hay que seguir viendo qué queda por ahí. No, pero yo me refiero a los otros. Bueno, es que voy a eso. Okay. Quedó uno, ¿verdad? Hay unos que están en el proceso de consenso, que dicen que no creen en las primarias. Eso hay que respetarlo y hay que asumirlo como un hecho que está ahí también. Habrá otros que no están ni con la primaria ni con el consenso, sino que dirán que son ellos. Y puede haber cualquier otro tipo de alternativa. Pero será totalmente distinto el que tú puedas sentar 5 o 6 personas a verse la cara y que sepan que si van los 5, ninguno gana y que el país los está viendo además y los está enjuiciando. Pero eso ya ha pasado, no, Felipe. De esa manera no. ¿Cuándo ha pasado recientemente? En las elecciones parlamentarias. Las elecciones parlamentarias lo que ocurrió no fue en las parlamentarias, en la del 15 se ganó. Después vino lo que hizo el gobierno. En donde ocurrió algo parecido a eso fue en la elección de gobernadora, donde usted dice que ya hay 4 casos donde la gente corrigió los errores. Ese caso incluso más puntual. Pero es que volvemos a lo mismo, la gente corrigió los errores. ¿Por qué la gente de Margarita votó? Tú has estado allá. ¿Por qué votó por Morel? ¿Y por qué no se quedó mirando para el techo? Siendo extensionistas como los de Monagas, por ejemplo. O como los de Aragua, los de Carabobo. ¿Por qué votaron los de Cogede? ¿Por qué votaron los del Zulia? ¿Por qué votaron los de Barinas? Es que se trata de lo mismo. El gobierno en Barinas planteó las cosas de tal manera que incluso intentó dividir la oposición. Y sin embargo los barineses tuvieron la virtud de reconocer que su manera de hacer las cosas era votar por Garrido y ganar con él. Ahora, ¿por qué lo hicieron? Porque es evidente que si tú tienes la posibilidad y hay la disposición de participar, y esa es la convicción, la gente va a poder reconocer, aún habiendo 2 o 3 candidatos, al que efectivamente puede ser la opción y ganarle al gobierno, porque la mayoría es demasiado grande contra el gobierno como para que no se produzca. Ahora, por supuesto,
tiene que haber un planteamiento político que reduzca el número de candidatos, ojalá lleguemos a uno solo, ojalá lleguemos a la tarjeta única, ojalá lleguemos a una serie de opciones que el país reclama para que efectivamente se pueda triunfar, pero eso hay que construirlo, eso no va a llegar solo, eso no va a llegar por milagro, eso hay que construirlo, lo que estamos haciendo, por ejemplo, los masistas ahorita. Eso te iba a preguntar, ¿cuál es la posición del MAS? Los masistas estamos recorriendo el país, estamos haciendo actos en cada uno de los estados, estamos invitando a todo el mundo para que vaya a esos eventos, participa todo el mundo. Acabamos de estar incluso en Aragua el sábado, en un evento que fue convocado por la gente de Falcón, por la gente de Futuro, pero que nosotros lo respaldamos, donde estaba toda la oposición del estado de Aragua sentada allí. Igual había pasado en Barinas, cuando el MAS nos convocó, había pasado en Carabobo, en Aragua, aquí en Miranda hicimos un acto en los Altos Mirandinos hace 3 meses atrás, igual pasó en Carúpano, en Cumaná, etc. Hemos hecho 16 actos y en esos actos hemos convocado abiertamente a todo el mundo y le hemos dicho, miren hermanos, esto es para que nos veamos la cara, esto es para que conversemos, esto es para que nos acerquemos, esto es para que entendamos que lo prioritario es Venezuela, que lo prioritario no es el partido tal o el candidato cual, sino Venezuela en letras mayúsculas. Y por eso decimos que lo que nosotros podemos hacer en este momento es ayudar como primero no teniendo candidato. Porque si tú tienes un candidato, entonces todo lo que tú haces, la gente va a entender que es en función del candidato. Nosotros que tenemos una amplia experiencia al respecto, no queremos hacerlo de esa manera. Y lo que hemos dicho, respaldamos las primarias, pues nos parece un camino democrático y que reivindica el voto, no desconocemos a los que están en el consenso, no desconocemos a otros que tengan otra opción, y creemos que llegará un momento en el cual nos podremos ver y tratar de entendernos entre 4 o 5 exactamente de qué se trata para resolver el problema en términos de cuál es la opción que hay que proponerle al país y cómo proponérsela. Por eso nosotros somos optimistas e insistimos abiertamente cuando nos preguntan ¿cuál es el candidato que ustedes tienen? Bueno, ya al comienzo decíamos que no teníamos y ahora decimos abiertamente sí, tenemos un candidato, una candidata mejor dicho, que se llama Venezuela en letras mayúsculas. Y así lo estamos expresando en todas partes y eso cada vez tiene mayor comprensión de parte de la gente, porque cuando tú dices Venezuela, estás hablando de privilegiar los intereses de los venezolanos, los intereses del país, los intereses de los que queremos que este país pueda recuperarse en términos económicos, pueda recuperar el salario, que pueda regresar a la diáspora, que podamos entre todos los venezolanos, sin excluir a nadie, hacer un gobierno distinto a este, donde reconozcamos que va a haber adecos, copellanos, chavistas, masistas, de Primero Justicia, de todo lo que hay en el país y que habrá también una parte muy grande de venezolanos que no militan en ningún partido político. Todos somos necesarios. ¿Tú ves entonces viable que las primarias se realicen, Felipe? Sí, hay que ayudar a que se realicen de la mejor manera posible. Ojalá se acabe todo ese vericueto que tenemos ahorita entre si es con el CNE o con el CNE, pues nosotros nos empecinamos en cometer errores. Antes la cosa era que estábamos entre abstencionistas y colaboracionistas. Ahora resulta que el asunto es que estamos divididos entre los que están con el CNE y los que están contra el CNE. Eso es absurdo, eso no tiene sentido. Hay un mecanismo, y lo sabe la Comisión Electoral, lo saben todos los candidatos, que se puede hacer cumpliendo con un hecho indispensable que es el de tener el registro. Teniendo el registro compartido, que todo el mundo lo reconozca, podemos discutir cualquier mecanismo para que se vote y para que eso sea la garantía de tener un candidato en esa primaria. Bueno, muchísimas gracias, Felipe, de verdad, como siempre, muy interesante tus planteamientos, una entrevista de verdad muy interesante. Aquí tengo un mensaje, Felipe. Buenos días, señor Jairo, excelente invitado, muy acertadas sus reflexiones. La abstención ha hecho mucho daño. El país necesita dirigentes como Felipe Mujica. Felipe Mujica podría ser un outsider. Outsider. Bueno, con esa risa, mis amigos, despedimos el programa en el día de hoy. Recuerden, esta noche a las 8 vamos a poner en reposición este programa y estará disponible también en las próximas horas en nuestro canal de YouTube. Yo los espero mañana en un nuevo Frente a Frente.